En Perú Real, esta vez para hablar algo sobre los aranceles que está imponiendo el gobierno de Donald Trump a diversos países en el mundo, mejor dicho, a la mayoría de países en el mundo. Para eso hemos traído a nuestro amigo, el especialista en comercio exterior, Hempler Soto. ¿Cómo estás, Hempler? ¿Cómo estás, Dieter? Nuevamente un placer poder acompañarte en el programa de hoy. Agradecido por tu invitación. ¿Qué cosas son los aranceles, Hempler? Tú has sido docente en ADEX. Bueno, los aranceles en realidad son medidas impositivas que aplica el país receptor. Un poquito para explicarlo en sencillo, son impuestos, muy bien, que se le suman a los productos importados. Lo aplica específicamente el país importador. Eso es importante mencionarlo porque es posible que se genere mucha confusión, ¿no? A veces se dice de que los aranceles lo paga el que vende. No lo paga el que vende. Muy bien, no lo cobra el país exportador, lo cobra el país importador. Y tampoco se lo cobra al que vende, valga la redundancia, al exportador, sino que se lo cobra a la misma empresa importadora. Entonces, ¿quién es el encargado finalmente de pagar ese arancel o ese sobrecosto? Es la misma empresa receptora en el país de destino. Entonces, las medidas impositivas que se aplican, pues lo que buscan en realidad es un poco proteger la industria nacional ante productos que vengan sobrevaluados o subvaluados, mejor dicho, con intervención del Estado o con materias primas demasiado bajas que busquen dañar muy bien la industria nacional. Pero el caso de Estados Unidos evidentemente pues es un caso bastante particular. Eso no se ha realizado en otras administraciones, por decir Biden, Obama. Ha sido una iniciativa totalmente, digamos, de Donald Trump. Bueno, en realidad, si nos remontamos un poquito a la historia, nosotros tenemos un tratado de libre comercio. ¿Qué cosa es un tratado de libre comercio? Es un acuerdo consensuado entre ambos países, Estados Unidos y Perú, que entró en vigencia en febrero del año 2009. Muy bien. Y desde esa época hasta la fecha no hubo ningún tipo de modificación arancelaria, ¿no? Salvo, pues, este incidente y esta situación que se presenta en la actualidad. Si ahí vemos a Donald Trump, él es empresario, Hempler, y sin embargo, estos aranceles tienen un carácter proteccionista o sea, favorecen el comercio, pareciera que no, ¿no? Bueno, hay que entender entonces cuál es el impacto que generan los aranceles. Hay que entender también de que actualmente nosotros vivimos en un mundo altamente globalizado e interdependiente. ¿Qué significa? De que ningún país puede producir todo lo que sus habitantes necesitan. Entonces, bajo esta premisa, es importante entender de que los países siempre van a necesitar importar algo. ¿Okay? Siempre van a necesitar comprarle de otros países algo para poder continuar con su industria nacional, para continuar con su capacidad productiva, etcétera de cosas. Entonces, bajo esa premisa, nuevamente, las medidas arancelarias lo que hacen es obstruir, muy bien, esa compra del extranjero que puede ser tranquilamente mucho más barata, mucho más competitiva o puede ayudarte a realzar otras industrias nacionales. Como vuelvo a mencionar, es importante entender de que los aranceles han sido creados con la finalidad, primero, muy bien, de salvaguardar la industria nacional. Si es que nosotros, por ejemplo, tenemos industria textil y estamos trayendo de otro país textiles terminados, si los ponemos en competencia directa en costos, seguramente nosotros podemos vernos afectados, siempre y cuando ese producto importado sea mucho más barato. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Se aplica una medida arancelaria para nivelar el costo de esos productos importados y en base a esa nivelación que los productos puedan competir de mejor manera en el mercado. Por ejemplo, Hempler, el arándano, ¿no? Es un boom. Tú la otra vez que estuviste en el programa nos dijiste que el Perú es el principal productor de arándano en el mundo, que no es poca cosa, ¿no? Y en este caso, ¿cuánto es el arancel para el arándano y cómo va a se va a afectar el comercio con Estados Unidos? Ese es un dato muy importante porque la aplicación de aranceles, al menos la medida que ha tomado Estados Unidos, ha sido una medida generalizada. Muy bien, esto no ha sido solamente al Perú, ha sido a más de 60 economías con las que ya actualmente trabaja, importa y exporta. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Los arándanos y todo el sector de agroindustrias, por ejemplo, está sujeto hoy por hoy, según la última vigencia del 27 de julio del 2026 de este año, al 12.5%. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Que nuestros productos que antes, hablamos época 2020, 2021, 2022, que se enviaban a Estados Unidos, muy bien, hoy por hoy, en 2026, tienen que sumarle un 12.5% más a ese costo de importación. Y como vuelvo a mencionar, ese 12.5 más caro no lo termina pagando el exportador peruano. No lo termina pagando el Perú, ¿no? Lo termina pagando el empresario importador estadounidense.
Eso es importante entenderlo. Y obviamente, por Sí, efectos porque lógicos... de primera intención, Hempler, uno diría, nosotros vamos a pagar, pero No. tú nos acabas de clarificar No. que el que comercializa ¿no? en Estados Unidos es el que paga. Así es, el receptor. La empresa receptora es finalmente quien tiene que acogerse a la normativa de su país y es quien está afecta al pago directo de sus aranceles. Entonces, el importador estadounidense es el que tiene que costear adicionalmente ese 12.5%. Ahora, pensemos de forma muy lógica como empresarios. Si yo tengo que traer ahora un producto que me está costando 12.5% más caro, evidentemente eso no lo voy a deducir de mis ganancias. ¿Verdad? O sea, Claro. yo como empresario no voy a dejar de Lo voy a ganar ese- trasladar al consumidor. Exactamente. Entonces el empresario estadounidense se ve obligado hasta cierto punto de trasladarle ese 12.5% de incremento a todos los consumidores estadounidenses. Eso entonces se traduce Claro. como que el arándano ya no va a costar, por ejemplo, $10 el kilo. ¿Verdad? Ahora va a costar aproximadamente 12 o 13 dólares, muy bien, el kilo, que antes me costaba pues evidentemente más barato. Claro, se habla, por ejemplo, de que esto ha afectado al vino francés, que ahora ya no va a ser, bueno, va a tener ese sobrecosto y lo va a pagar el consumidor estadounidense. Así es. Entonces, todo esto genera de alguna u otra manera también inflación. Muy bien, ¿por qué? Porque los precios se encuentran sobrevaluados, muy bien, por algo que no es afecto directamente al costo de producción, muy bien, sino a medidas externas fuera de la producción de los productos. Y eso es algo que evidentemente impacta a nuestro país, sí nos impacta, no por el hecho que tengamos que pagar el arancel, sino porque nos reduce la capacidad de venta. El empresario, en este caso estadounidense, va ahora a pensar nuevamente en si comprar o no el producto peruano, porque tal vez lo puede encontrar en México, porque tal vez lo puede encontrar en Canadá, que es mucho más barato, costos de logística mucho más baratos y seguramente pues más competitivo y en menos tiempo. Tú, por ejemplo, le vendes al Asia calamar, ¿no? Justamente me estabas explicando que estás en todo un proceso en estos días de la exportación, ¿no? En los otros países del mundo, particularmente en los que la empresa tuya es IPSA, ¿no? Que ustedes abastecen esos mercados. ¿Cómo es el tratamiento para ustedes, para los empresarios exportadores? Ya, esto también es interesante mencionarlo, ya que como lo dije, el Perú a lo largo de estos últimos 30 años, hasta estas últimas 3 décadas, ha ido fortaleciendo la ampliación de mercados a través de los tratados de libre comercio, los famosos TLCs. Estos tratados de libre comercio son ventanas, muy bien, de oportunidad en donde los aranceles de los países con los que se interactúa se reducen. Hay que entender de que los aranceles son medidas impositivas, como ya lo expliqué, pero que tampoco no es que nacen de la nada. Muy bien, vamos a contar un poquito la historia de todo eso. ¿Ya? Los aranceles, como sabemos, son medidas que se remontan desde mucho antes. Muy bien, podríamos decir incluso desde la época feudal, en donde pues las monarquías, los reinados, muy bien, cobraban pues ciertos impuestos por la comercialización de bienes o el ingreso de bienes extranjeros. Ya en el año, muy bien, en la última ronda de Uruguay en 1995, muy bien, se gestiona la primera iniciativa de colaboración multipartidaria y multilateral en el mundo. Se crea la Organización Mundial del Comercio, la famosa OMC, 1995, ronda de Uruguay, muy bien. Y en la OMC se establecen principios importantes, muy bien, 4 para ser más precisos. Vamos a hablar del primero, que es el que tiene más relevancia en todo esto, el principio de la nación más favorecida. ¿Qué significa? Que ningún país miembro, actualmente son 166 miembros en la OMC, debe de tratar diferente a ningún otro socio de la OMC. O sea, todos deben de ser tratados por igual. Muy bien, a este principio se le conoce como el principio de la nación más favorecida. Entonces, ¿qué pasa con esto? Es importante entender que los aranceles no se aplican de la nada. Muy bien, son medidas que se aplican con la primera intención de proteger la industria nacional y generar más recaudación fiscal. Perú también ha puesto aranceles. Perú también aplica aranceles, correcto, ¿no? Pero gracias al Tratado de Libre Comercio, gracias al trabajo político que se ha desarrollado en las últimas 3 décadas, estos aranceles se han visto reducidos, tanto para nuestros productos en el extranjero como productos que ingresan a nuestro país, específicamente todos los que tienen que ver con tecnología, por ejemplo, ¿no? Los de tecnología pagan casi nada de arancel o nada, muy bien, porque son productos que nosotros necesitamos y que nosotros no estamos en capacidad de producir directamente. ¿Te das cuenta? Entonces, este trabajo bilateral entre las economías y esta integración ha ayudado a que esos aranceles cada vez se vayan reduciendo y eliminando. ¿Por qué? Por justamente la premisa inicial con la que yo iniciaba esta entrevista.
ningún país puede producir todo lo que sus habitantes necesitan. ¿De acuerdo? Entonces siempre va a haber esta vinculación y esta necesidad de comprar desde el extranjero. Entonces, por ejemplo, yo sé que tú exportas al Asia. ¿Japón también exportas? ¿Has enviado? A Japón no directamente, lo hemos hecho a través de intermediarios o conocidos también como brokers. Porque yo sé que Japón siempre dicen lo único que tiene es japoneses, ¿no? O sea, no tienen, grandes recursos naturales, ¿no? En este caso, ¿Japón tiene aranceles también? Sí, claro que sí. A ver, hay que entender de que los aranceles se aplican a la comercialización de bienes, muy bien, prioritariamente. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Japón, sí es cierto, no tiene recursos naturales, muy bien, como por ejemplo Petróleo. el cobre, el oro, petróleo, Oro. pero ¿qué tiene? Tiene desarrollo tecnológico. Y gracias a ese desarrollo tecnológico pueden ensamblar productos terminados. Caso, por ejemplo, Toshiba, Sony, caso Nintendo, Kawasaki, Nissan, Toyota, y etcétera, 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 ¿no? Podríamos hacer una lista enorme de empresas japonesas que tienen pues un historial y un impacto enorme en la implementación y creación de bienes, ¿no?, en el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Las medidas impositivas que se aplican por los aranceles, como vuelvo a repetir, busca proteger la industria nacional en primera instancia, aumentar la recaudación fiscal en segunda instancia. Pero si te das cuenta, un uso excesivo y mal aplicado puede también generar repercusiones muy graves para el ciudadano de ese país, como por ejemplo encontrar los productos cada vez más caros, reducir el nivel de consumo. Y verse obligado a consumir cosas nacionales, claro, cuando de repente ya se acostumbraron al arándano, claro, peruano o al vino francés. Así es, entonces condicionas el consumo interno nacional, muy bien, y de alguna u otra manera pues puedes hasta bajarles la calidad de consumo que ellos puedan tener. Como tú bien dices, el vino francés o el champán francés es altamente reconocido y como ya no les alcanza por poder adquisitivo que comprar nacional. un champán, tienen que ir a comprar otro tipo de bebida o espumante. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿eso qué hace? Reduce la calidad de vida y el estatus de la población en general. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso porque genera repercusiones claramente severas. Bueno, me imagino que si no se compran tantos arándanos o tantas uvas, que la otra vez también nos explicaste, también pues va a haber menos trabajo en el Perú. Claro, cuanto menos ventas se hace, menos capacidad productiva. Y eso es un poco lo que nos preocupa a nosotros. Estados Unidos es un socio muy importante para el Perú. Muy bien, se encuentra entre el tercer o segundo mercado más importante hoy por hoy, perdónenme las cifras, habría que actualizarlas, pero el detalle es el siguiente, sigue siendo un mercado importante, muy bien, ¿y qué es lo que pasa? Hay sectores que dependen directamente del mercado estadounidense, como por ejemplo el sector textil. Muchos de los textiles de alta calidad que tiene el Perú lo manda a Estados Unidos. Hablemos también de agroindustrias, productos estrellas como por ejemplo el arándano, muy bien, también se manda a Estados Unidos, la palta. Muy bien, entonces son productos que en su producción demandan de gran capacidad productiva, grandes cadenas productivas, mano de obra, embalaje, servicios. Y obviamente medidas impositivas como estos aranceles aplicados pueden reducir y afectar gravemente la capacidad de venta de estas empresas. Finalmente, Hempler, agradeciéndote la entrevista como siempre y el tiempo, ¿qué te parecen los primeros, las primeras medidas que Keiko Fujimori, la presidenta, está teniendo en el tema del comercio exterior? Bueno, una de las cosas que tenemos que resaltar es que hoy por hoy el Perú ya tiene una base bastante bien desarrollada, muy bien, en materia de comercio exterior. Tenemos confianza, personalmente tengo mucha expectativa, muy bien, en base a las medidas que se vayan a tomar, sobre todo casos muy puntuales como los de Estados Unidos. Como vuelvo a repetir, Estados Unidos es un mercado importante para nosotros, para algunos sectores más aún. Y creo que tenemos las medidas y los instrumentos suficientes para poder tratar este tipo de situaciones de la manera políticamente posible. En base a eso, otra de las cosas que veo con mucho optimismo es la apertura de más tratados de libre comercio, de más mercados, de diversificar, que otra de las soluciones a mediano y largo plazo para nuestro país es eso. Es apostar por la diversificación de mercados. Ya el Asia... Porque la plata está afuera, ¿verdad? La plata está afuera, efectivamente, ¿no? Las oportunidades están afuera. Entonces, otra de las medidas que el Perú puede aprovechar es eso, ¿no? La diversificación. Es decir, ¿no? Lo que tú me has ido contando personalmente también, de que, pues, o sea, más plata van a pagar, pues, en Japón o en Taiwán
o en Tailandia por los productos peruanos que venderlos aquí en Sudamérica o venderlos en el consumo interno. Y a la vez ese dinero que prácticamente se está trayendo dinero del Asia genera también mano de obra que, por ejemplo, tú como empresario puedes contratar más personas y a la vez todo el tema de los servicios para poder exportar, ¿no? Claro, todo el motor económico empieza a funcionar. Pero la plata... El dinero está afuera, efectivamente. Las oportunidades están afuera también, ¿no? Entonces, eso es importante mencionarlo porque de alguna u otra manera nos ayuda a entender cómo funcionan los bloques económicos y cómo de alguna u otra manera también estas medidas y las asociaciones con tratados y organismos internacionales nos ayudan a diversificar, a tener una mejor integración, muy bien, económico-cultural. Entonces, podemos seguir apostando por eso. Tenemos actualmente en el Perú, por ejemplo, 25 tratados de libre comercio activos. Eso es algo muy importante. ¿Cuáles son los más importantes? Por ejemplo? Evidentemente Estados Unidos, tenemos tratado de libre comercio con China, tenemos tratado de libre comercio con Corea. ¿Significa bajos aranceles? Significa una reducción considerable de aranceles, tanto para nuestros productos de exportación que estos mercados necesitan, como productos que podemos importar de ellos que nosotros necesitamos. Entonces, si te das cuenta, es una alianza, muy bien, de colaboración y de cooperación mutua, ¿no? Se van reduciendo aranceles de acuerdo a las necesidades de los países para dos cosas: hacer más viable la importación y la calidad de vida de los usuarios, y de alguna u otra manera también nosotros poder seguir vendiendo nuestros productos a estos mercados. Importante también la recuperación de las relaciones diplomáticas con México, ¿no? Que es un gran mercado también para Perú y es una alianza estratégica en el Pacífico. Gracias, Hempler Soto, por su presencia aquí en Perú Real. Volvemos mañana de 9 a 10 aquí en Nativa y en Fuego TV. Volvemos. Muchas gracias. Gracias.